Buen día, mi nombre es Andrea Robles y esta es una investigación de la zona arqueológica maya de Palenque, Chiapas, de la asignatura de Arte Prehispánico. Comenzando, ¿qué se verá en esta investigación? Aquí se explorará la zona arqueológica de Palenque, sus características principales y su importancia en el contexto de la cultura maya. Se analizará su ubicación geográfica, su historia y evolución, así como los aspectos culturales, arquitectónicos y religiosos de este importante sitio arqueológico. Comenzando con su ubicación, Palenque se ubica en el corazón del sureste de México, al noroeste del estado de Chiapas, en una zona de selva tropical alta donde abundan las cascadas y los ríos. Siendo más específicos y fijándonos en los mapas, se ubica a 2 horas de Villahermosa, a 4 horas de Campeche y a 6 horas de Tuxtla Gutiérrez. Con respecto a su historia y evolución, Palenque es una de las ciudades más importantes del periodo clásico temprano a clásico tardío. Este sitio fue en un inicio una aldea de agricultores y cazadores que con el tiempo se convirtió en la capital de una poderosa dinastía que dominó una extensa región. Alrededor del año 401 se inició la construcción de edificios en el área central de la ciudad y también comenzó un intenso comercio a larga distancia. Un reflejo de su poderío que también podemos meter entre sus características son las plataformas, conjuntos ceremoniales, plazas, palacios, acueductos, mausoleos y unidades habitacionales que se encuentran en la zona. Estos conjuntos arquitectónicos nos permiten inferir acerca de las funciones político-administrativas, rituales o residenciales que hubo en esta magna urbe. Se cree que hacia el año 800 contaba con una población cercana a los 8.000 habitantes. A partir de ese entonces la ciudad comenzó a declinar y un siglo después estaba abandonada, sin que se conozca de manera clara las razones de su caída. Se divulgó sobre ella a principios del siglo XVIII y después a principios del siglo XX se inició la época de los exploradores y viajeros románticos con una visión más realista de la ciudad prehispánica que sustituyó la fantasía desbordada de los que se ocuparon de ella en el siglo XVIII. Sin embargo, se continuaron llevando a cabo excavaciones no sistemáticas que provocaron la pérdida de contextos y piezas para enriquecer museos extranjeros. Las exploraciones continuaron y en el año 1952 el arqueólogo Alberto Ruz descubrió en el Templo de las Inscripciones la rica y reveladora tumba del Gran Señor Pacal, de la cual hablaremos más adelante. Con respecto a sus características arquitectónicas, los grandes edificios de Palenque se distinguen en general por su apariencia esbelta y de equilibradas proporciones. Tienen siempre una presencia de pórticos y de muros masivos que se pueden ver en pantalla. Por los techos también tienen frisos inclinados donde el arquitrabe forma un alero muy saliente con una cornisa que es para impedir que entre la lluvia al interior de los cuartos. La estructura arquitectónica de Palenque sigue un patrón modular y está compuesta de grupos similares en forma y probablemente también en función, aunque de diferente magnitud, organizados en conjuntos diferentes en torno a plazas centrales. Se han registrado 32 conjuntos mayores que están separados por rasgos sobresalientes de la topografía local, como son los ríos, las quebradas y terrazas, o también por espacios vacíos entre ellos. En términos estrictamente formales, ya que desconocemos aspectos fundamentales de su organización interna y articulación, los edificios y conjuntos guardan un alto grado de homogeneidad arquitectónica. Es probable que la semejanza en el patrón arquitectónico se deba al desarrollo de actividades económicas y rituales que eran parecidas en los distintos grupos habitacionales. Ahora, con respecto a su distribución, a pesar de que es conocida por su impresionante arquitectura y esculturas, a lo largo del último siglo se han realizado diversas excavaciones en el sitio arqueológico de Palenque. Se estima que apenas se ha explorado un 2% de la totalidad de la ciudad maya, y aunque la mayoría de los edificios más preeminentes son visitables, al menos otras 1.000 construcciones continúan todavía bajo un espeso manto selvático. Comenzando con uno de sus edificios principales, tenemos el Templo de las Inscripciones, que mencioné con anterioridad, y se trata de un templo sobre una pirámide escalonada localizada en el costado oriental. Tiene este nombre por tres tableros de roca con inscripciones jeroglíficas que se encuentran dentro del templo. En el interior, una baldosa cubría la escalinata que descendía dentro de la pirámide.
que en 2 tramos llega a la cripta funeraria de Pacal. Tanto el sarcófago y la losa que lo cubre como los muros están decorados con bajorrelieves que muestran, entre otras cosas, la muerte de Pacal y su descenso al inframundo, donde toma la identidad de uno de los 2 gemelos que, en el Popol Vuh, derrotaron a los señores del inframundo y alcanzaron la inmortalidad. También tenemos el palacio, que más que un edificio, se trata de un complejo de edificios interconectados que fueron construidos, remodelados y modificados a lo largo de 400 años, sobre la terraza artificial. Este se encuentra en la zona central arqueológica. Y por último tenemos el conjunto de las cruces, que está formado por el Templo de la Cruz, el Templo del Sol y el Templo de la Cruz foliada. Y se trata de un conjunto de templos sobre pirámides escalonadas, cada uno con elaborados relieves en su interior. Ahora la función en el contexto de la cultura maya. En castellano, Palenque significa lugar de una valla de madera o estacas. La ciudad prehispánica data del siglo III. Fue una de las ciudades más notables del mundo maya por lo que ya mencioné con anterioridad, que tenían mucho comercio, así que también actuó como centro ceremonial, gracias a los patronos mayas interesados en demostrar su poder. Y la importancia en la actualidad. La evolución arquitectónica de Palenque, la vasta red comercial que la vinculaban con el área maya y con otras distantes regiones de Mesoamérica, así como la selva alta que envuelve toda la zona, hacen del lugar un sitio de suma relevancia hoy en día y también en el pasado. La ciudad prehispánica y el Parque Nacional de Palenque fueron inscritos en la lista de Patrimonio Mundial en 1987, como uno de los principales sitios mayas que ejerció su influencia sobre otros asentamientos de la cuenca del río Usumacinta. Según la UNESCO, la ciudad prehispánica y Parque Nacional es un ejemplo eminente de santuario maya de la época clásica. Palenque alcanzó su apogeo entre el siglo IV y el siglo VIII, y ejerció una gran influencia en toda la cuenca del río Usumacinta. Para su selección como patrimonio se utilizaron los siguientes criterios. Número 1, que representa una obra maestra del genio creativo humano. También exhibe un intercambio importante de valores humanos a lo largo de un periodo de tiempo. Da testimonio único o al menos excepcional de una tradición cultural o de una civilización viva o desaparecida. Y por último tenemos que es un ejemplo sobresaliente de un tipo de edificio o en este caso como conjuntos arquitectónicos. Hay que mencionar también que también tiene un gran éxito como atracción turística. En el año 2019, antes de la pandemia de COVID, la zona arqueológica recibió cerca de 700,000 visitantes. Y ya llegando al tema de su conservación y restauración, en 2017 es otorgado al Instituto Nacional de Antropología e Historia un financiamiento del Fondo de los Embajadores para la Preservación Cultural del Departamento de Estados Unidos de América, y está destinado solamente a la conservación arqueológica de Palenque. El proyecto de conservación arquitectónica del Palacio inició en 2017 con una serie de trabajos destinados a brindar estabilidad a varios de los edificios que componen el conjunto de la zona. También se realizaron trabajos de conservación en pintura mural, esculturas en piedra, escritura jeroglífica, así como en aplanados y elementos decorativos en estuco de gran relevancia para la arqueología maya. Conclusiones. Para concluir y resumiendo, podemos decir que la zona arqueológica maya de Palenque, Chiapas, es un sitio arqueológico que representa la habilidad y la cultura maya en sí, considerando cómo para ellos fue un importante centro político, religioso y cultural. Actualmente, como mencioné anteriormente, la zona es una atracción turística popular que representa una ventana al pensamiento de dicha civilización y nos conecta con ellos, gracias a las distintas estructuras monumentales que mencionamos durante la investigación. Estas también proporcionan una valiosa fuente de información sobre la historia, religión y mitología de los antiguos mayas. Esperamos que esta investigación te haya ayudado a comprender mejor la importancia de la zona arqueológica de Palenque. Eso es todo por mi parte, gracias.